Agravation, desde el Salosation 28ation, desde el Instituto Tecnológico de Celaya Campus 2, no es cierto, Campus 1. Pero quién sabe si posteriormente con eso de las situaciones del que vaya a haber de la educación híbrida o del sistema híbrido, pues probablemente tengamos que estar allá en el Campus 2, ¿no? Allá en el Salón de Ingeniería Industrial. O si no es el caso, pues nos vemos aquí en el Salón 28 del Campus 1, también puede ser otra posibilidad, pero bueno, eso ya nuestras autoridades nos indicarán cuáles van a ser las medidas que tenemos que llevar a cabo. Pero bueno, por el momento vamos a realizar entonces una actividad un tantito diferente en la cuestión de las matemáticas, porque casi, y de hecho normalmente en las matemáticas es mucho realizar ejercicios, pero también a veces es importante hablar un poquito de la historia. Y bueno, aquí encontré uno de tantos videos que existen, y este video habla de los números complejos, un tanto como la historia de dónde viene, por qué ese número complejo, no tanto del discriminante, sino que algo más atrás, ¿no? Algo más atrás, en la parte de la historia de los griegos como parte de esa historia importante, ¿no? Que ahora en la actualidad, pues de una u otra forma, nos debemos a esa historia de nuestros antepasados, investigadores, o qué sé yo, no sabemos, cuestión de investigar dentro de nuestro árbol genealógico, ¿no? Bueno, entonces vamos a ver un pequeño video que ahorita se los voy a compartir. Para ello, les recuerdo que deben de tener de ese video, que dura aproximadamente, son casi como 2 horas, entonces nos vamos a llevar toda la clase, no es cierto. Dura aproximadamente como 8 minutos, no hay menos de 9 minutos. Entonces van a hacer un resumen de ese video, ¿vale? Y de ese resumen de ese video, pues bueno, prácticamente les va a contar a ustedes como una de sus actividades. Entonces, que por cierto, no sé si, me imagino que ya la pudieron observar, pero ya ustedes ya tienen una actividad en el sistema, en Google Classroom, ustedes deben de tener ya una actividad que se refiere ya a unos ejercicios previos, que en su debido momento les compartí. Oye, déjenme checar la carpeta de álgebra lineal industrial, aquí está. Entonces ya tienen una tarea que se refiere a ejercicios de números complejos. Si alguien desea hablar, comentar, hacer un comentario, ingenieros. Sí, profe. Bueno, yo en mi caso, yo todavía no estoy unido a la clase de Classroom. No sé si me podrá compartir el código. Yo creo que nadie, a ver, déjame ver. Yo creo que nadie. Déjame checar, permíteme. Y es que no les he enviado la invitación. Ja, 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 no les he enviado la invitación. Felicidades. Bueno, ya se nos ha de llegar la invitación. Ah, que es su profesor, hombre. Pero bueno, está medio, un poquillo loquillo, bien chiflado, pero la verdad no, con todo gusto de estar al pendiente de estas actividades que la verdad me gusta a mí mucho impartir clases. Fíjese que hace muchos años trabajé en la industria privada, en la industria, bueno, también en la parte de gobierno, ¿sí? Gobierno federal, y y sí, fueron cosas muy bonitas, pero posteriormente cuando empecé a dar clases, fue algo muy interesante, fíjense que me ha surgido, que he observado dentro de mi persona, y he observado que me gusta, me agrada, ¿no? Hay algo que me hace sentirme muy bien, fíjense. Probablemente el tener contacto pues con personas, yo creo, ¿no? Lo más seguro. Bueno, ahorita les voy a compartir, antes de que empecemos con el video, les voy a compartir este, prácticamente ya la carpeta para que así ustedes también puedan ver esa información, porque la verdad se me ha olvidado. Entonces déjenme agregar, cuando lo ponemos, alumnos aquí. Entonces voy a poner aquí, pone que son inicio. Bueno, esos son todos. Aquí lo hacemos rápidamente, permítanme. No duramos menos de 10 minutos. Sí, entonces, yo ahorita les comparto el link de, bueno, más bien les voy a enviar la invitación directamente para que ustedes la tengan. Y ahorita lo confirmamos, ¿no? Confirmamos que efectivamente ya ustedes están en este grupo. Entonces, vamos a poner, creo que ya son todos. Perfecto. Bueno, son los que tengo en la lista, pero si hay alguien que me falte, por favor me lo hacen llegar. Entonces, ya en este momento les debe de estar llegando la invitación a sus teléfonos móviles o a su computadora de escritorio, su laptop. En este caso, a la cuenta institucional, en este caso referente a su correo electrónico.
Entonces, para que por favor, si son tan amables, lo puedan verificar. Entonces, les comentaba que vamos a crear en este momento una actividad que se refiere al resumen de este video, que es el resumen de números complejos. Voy a poner aquí, resumen del video de números complejos. Bueno, es historia como tal, ¿no? Video de la historia de los números complejos. Si alguien desea hacer algún comentario a la orden. Yo, profe, tengo una duda. Perdón, es que no lo escuché muy bien. Ajá. Vamos a hacer un resumen de este video, ¿verdad? Afirmativo 10-4, comenta. ¿Y va a ser en Word o a mano? Bien, en Word existe la posibilidad, existe la posibilidad, bueno, básicamente, mira, la idea es de este resumen que lo hagas ya sé si lo quieres escribir con tu puño y letra en tu cuaderno, o lo deseas hacer el resumen en el formato electrónico, ya va a depender. Entonces ya después de eso hay que convertirlo en formato PDF para poderlo subir a esta plataforma de Google Classroom, ¿sí? Entonces no hay ningún problema si lo haces así. O también si lo quieres hacer a través de una presentación, no estaría normal, ¿no? Ok, profe, gracias. No a ti, entonces realizar un resumen, realizará un resumen de video, sobre la historia de los números complejos. Recordé el chiste que tiene que ver con las integrales, ¿no? Está la función e a la x y así solita, ¿no? Sí, ya se saben ese chiste, ¿no? De e a la x. ¿Saben ese chiste? No, profe. No, profe. Híjole, pues cómo. Es que está una función que se llama e de x. Sí la conocen la función e de x, ¿no? Sí, e elevada a la x. O sea, el número neperiano e. ¿Sí? ¿Se lo ubican? ¿No? Bueno, entonces lo escribo en el pizarrón. Déjenme aquí terminar. Entonces, cuando hoy estamos a martes, entonces el próximo viernes. El viernes a las 23:59 minutos. Perfecto, ya está asignada otra actividad. Entonces, me imagino que ya les debe haber llegado a su correo institucional, ingenieros, esta invitación relacionada a las actividades que tienen que ver con esta materia de álgebra lineal. ¿Ya les llegó, ingenieros? Confirmen, ingenieros, por favor. Sí, profe, ya. Ok. Sí, en mi caso sí. Ok, perfecto, comenta pareja 10-4. Entonces, pues comenzamos con la clase en este caso, de los números complejos, ¿verdad? Entonces, los números complejos, vamos a ver su historia de ellos. Entonces, ya les compartí la presentación, ¿verdad, ingenieros? ¿Ya la pueden visualizar? ¿Sí? Sí, profe. Sí, profe. Ok, pues más que excelente. Entonces, como pueden ver, entonces esa es una pequeña pues presentación que estoy tomando de aquí de una persona que aparece su nombre en la parte inferior. Y bueno, me parece un texto interesante, no dura mucho tiempo, porque hay videos que duran un poquito más y yo creo que este es un tanto pues más directo, ¿no? Esperemos que no sea de mucha utilidad. Entonces, para ello voy a correr el audio, lo voy a reproducir, luego lo voy a parar porque sé que de hecho el video se escucha doble eco, se escucha eco. Entonces voy a cerrar mi micrófono porque sé que también al tener mi micrófono abierto también genera eco. Entonces voy a cerrar mi micrófono, pero ahorita voy a reproducir y me dicen ustedes si escuchan, por favor, ¿eh? Va. Números complejos. Origen. ¿Se escucha, ingenieros? Sí, profe. Perfecto, entonces voy a cerrar mi micrófono y ya ustedes hacen sus anotaciones si son tan amables, ya hacen un documento en Word, ya hacen en hoja de cuaderno, en una hoja blanca y ya posteriormente hay que convertirlo en formato PDF y subirlo a la plataforma, ¿sabes? Cierro mi micrófono y ahorita regreso con ustedes. Números complejos. Origen. Evolución histórica de los imaginarios. Considerando que nuestra mente tiene la capacidad de hacernos viajar en el tiempo, a través de la memoria o a través de la imaginación, iniciemos un breve recorrido por un pequeño pero trascendente aspecto del conocimiento, en el que mentes brillantes hicieron aportes para tener hoy un poderoso recurso de cálculo.
Revisando las obras manuscritas antiguas, encontramos a mediados del siglo I de nuestra era una obra de Herón de Alejandría, en la que el desarrollo del cálculo conduce a la raíz de 81 menos 144, que es la primera referencia escrita de la raíz de un número negativo. Sin embargo, aparece escrita como raíz cuadrada de 144 menos 81. No se ha determinado si este error se debe al propio Herón o al encargado de transcribir. Avanzando en la revisión de manuscritos antiguos, encontramos la siguiente referencia a raíces cuadradas de números negativos por el año 275 de nuestra era, con la obra aritmética de Diofanto, en la que puede verse el intento de cálculo de los lados de un triángulo rectángulo de perímetro 12 y área 7. Este problema lleva a la ecuación 336x cuadrado más 24 igual a 172x. Esto es una ecuación de segundo grado, cuyas soluciones contienen raíces de números negativos. Pasó mucho tiempo antes de encontrar alguna solución a este tipo de ecuaciones, siendo los hindúes quienes dan las primeras explicaciones. Es así como Mahavira, alrededor del año 850, comenta en su tratado de los números negativos: como en la naturaleza de las cosas, una cantidad negativa no es un cuadrado, entonces no puede tener raíz cuadrada. Alrededor de 1150, Bhaskara indica lo siguiente: el cuadrado de un número positivo o negativo es positivo. La raíz cuadrada de un número positivo tiene dos valores, uno positivo y otro negativo. No existe raíz cuadrada de un número negativo, ya que un número negativo no es un cuadrado. En el siglo XVI, el matemático, físico y filósofo italiano Jerome Cardán publica su obra Ars Magna, el gran arte, en la cual presenta un método para resolver ecuaciones de grado 3 y 4. Esta obra representa el mayor tratado de álgebra En su obra, Cardán presenta lo siguiente: si alguien te pide dividir 10 en dos partes cuyo producto sea 40, es evidente que esta cuestión es imposible. No obstante, nosotros la resolveremos de la siguiente forma. En primera instancia, Cardán presentaba las dos ecuaciones que se deducen del enunciado. X más Y igual a 10 es la manera de representar el que dos partes de distinto valor den 10. Y con X por Y igual a 40, se representa que el producto de estas dos partes dé 40. A continuación, Cardán aplica el algoritmo que desarrolló para resolver estos sistemas de ecuaciones, llegando a obtener 5 más raíz de menos 15 y 5 menos raíz de menos 15 como soluciones. Si efectuamos la suma de estas dos cantidades, verificamos que resulta 10, como indica el enunciado, y efectuando el producto verificaremos que resulta 40, como efectivamente debe ser. Esto constituye la primera constancia escrita de la raíz de un número negativo y su operatividad algebraica. Luego de eso, hubo pequeños pero valiosos aportes de matemáticos como Rafael Bombelli, 30 años luego de Cardán, o Albert Girard. Pero es hasta René Descartes que se tiene la primera denominación para las raíces de números negativos. Los llamó números imaginarios. También indicó que las ecuaciones deben tener tantas raíces como sea su grado, aunque entre ellas existan raíces no reales, es decir,
Una ecuación lineal tiene una solución. Una ecuación cuadrática tiene 2 soluciones. Una ecuación cúbica tiene 3 soluciones. Y así sucesivamente. La siguiente referencia notable que encontraremos es un comunicado que envía Christian Huygens a Gottfried von Leibniz, en respuesta a un comunicado de este acerca de la expresión raíz de 1 más raíz de menos 3 más raíz de 1 menos raíz de menos 3. Lo que me escribes sobre cantidades imaginarias que, no obstante, cuando son sumadas da una cantidad real, me es sorprendente y totalmente nuevo. Uno nunca creería que esto es cierto, y debe haber algo escondido en ello que es incomprensible para mí. En lo sucesivo, Leibniz y Johann Bernoulli utilizaron números imaginarios para la resolución de integrales, y grandes matemáticos como Johann Lambert, Jean d'Alembert, Gauss, Euler y Joseph Louis Lagrange, aplicándolos a distintas áreas del conocimiento como geometría, hidráulica y otros, siendo Euler el primero en utilizar la notación raíz de menos 1 para los números imaginarios. Dejemos ahora la evolución histórica de los números complejos y conozcamos cómo se definen y cómo se operan. Acompáñanos a la siguiente lección. Gracias por seguir nuestras producciones. Con tu apoyo podemos ayudar a millones. Pues, ¿qué tal, ingenieros? ¿Qué les pareció parte de esa historia? Muy interesante, Muy breve, pero creo que es muy concisa, concisa. ¿no? Ujú, sí, sí. Y porque hay videos todavía con más grados de complejidad. Pero bueno, sí es importante. Sí, adelante, ingeniero Moisés. Iván, ¿desea comentar algo al respecto? No, pues únicamente que es muy interesante toda esa parte de que, pues el dilema de que si las matemáticas se inventan o se descubren. Pues de hecho tienen que ver con las dos cosas, ¿no? Con que se inventan y a la vez se descubren. ¿Por qué? Porque de una otra manera, debido al desarrollo, por ejemplo, si empezamos a hablar un poquito de los griegos, y sobre todo ahí donde parten muchas de las cosas, y una de ellas que la seguimos utilizando en lo que es la ingeniería, el teorema de Pitágoras, ¿no? Hay un teorema o un axioma que dice que la distancia más corta entre dos puntos es una línea recta, y eso lo estamos hablando de años, de muchos siglos atrás, y así otras cosas que con el paso del tiempo han ido evolucionando y otras se mantienen, pero yo pienso que todo es debido a la observación que en su momento esas personas, de cierta manera, al observar la naturaleza, de ahí surgió la necesidad de decir, bueno, ¿y por qué no podemos hacer esto? ¿Por qué no hacemos lo otro? Y todo a través de un razonamiento, todo de esa observación, y luego un análisis y posteriormente hacer una síntesis, que de hecho eso se utilizaba de manera muy amplia en aquellos años. Bueno, todavía, pero como no había tanta tecnología, pero sí era más esa parte del razonamiento, ¿no? Que todavía se hace, pero bueno, nos han facilitado muchas cosas, ¿no? Entonces yo pienso que son las dos, ¿no? Entonces de ahí surge la necesidad de que alguien propone algo, y claro, anteriormente lo daban a conocer en diferentes foros y discusiones, ¿no? ¿Y por qué esto? ¿Por qué aquello? Y oye, ¿y no consideraste esto? Que todavía se hacen en algunos congresos nacionales o incluso internacionales, o incluso hay revistas de arbitraje ahora en la actualidad, en las cuales personas con ya determinada experiencia en esos temas, pues van diciendo este tema es novedoso, este tema es esto, este tema es lo otro. Es algo parecido, pero en su principio así lo considero yo. Tiene que ver mucho esa parte, ¿no? La observación y posteriormente hacer una experimentación y luego
un diseño de ello, que también es importante de estos temas, ¿no? ¿Alguien desea hacer algún comentario, ingenieros, en relación a esto que estamos viendo ahorita? Parte de esa historia. Alguien dijo, yo, ya no. Bueno, entonces, si no dice, si no, voy a preguntar. No, no se crea. No es para nada. Bueno, entonces continuamos. Recuerden que hay que hacer un pequeño resumen de este video que no dura más de 8 minutos. Entonces pueden hacer ahí sus aportaciones, por favor, en su debido momento. Bueno, alguien que nos quiera hacer favor de recordar que vimos la clase del día de la clase pasada, ingenieros, si son tan amables. ¿Quién dijo? Yo. Pero no se mantonen. Adelante, Alejandra, ingeniera Alejandra Jiménez Posada. Estuvimos viendo lo que era lo del módulo de un número complejo y vimos que se le llama así a lo que es la longitud. Y pues vimos cómo es su forma estándar o rectangular y después cómo es su forma polar. Ok, perfecto, muy bien. Sí, muchas gracias. Efectivamente, eso es lo que vimos. Estuvimos tocando el tema del día de ayer. ¿Hicimos un ejercicio? Creo que sí, ¿verdad? ¿O no? A ver, recuérdenme. ¿Hicimos un ejercicio respecto a ese tema? ¿No o sí? Solo del rectangular. ¿Perdón, ingeniero? ¿Eric? Solo de la forma estándar hicimos ejercicios. Ok, ¿y convertimos a forma polar? No, profe. Ok, No, solo nos dio como las fórmulas o las perfecto. equivalencias. Bueno, entonces vamos a realizar un ejercicio, que en este caso pues lo vamos a resolver utilizando de la forma estándar, vamos a tener su representación en forma polar. ¿Ok? Bueno, pues manos a la obra, ¿no? Sí, manos a la obra como se dice normalmente, ¿no? Ok. Pues bueno, vamos a ver, vamos a identificar un ejercicio. Tenemos por aquí, este es 1 más 3, sí. Vamos a ver otro que 2 más 3, sí, también está bien. Eso está bien. 2 más 3, sí. Bueno, pues hay más ejercicios. Ok, vamos a hacer ese entonces. Este que viene aquí en el libro de texto que se llama Álgebra Lineal, Introducción al Álgebra Lineal del autor Laszlo Edwards. Ya está resuelto, pero vamos a resolver el que aparece aquí y posteriormente vamos a hacer ejercicios que no estén resueltos para ir realizando la práctica, ¿no? Ok. Bueno, me dicen si se escucha el micrófono, ingenieros, por favor. No se pierde el audio. ¿Se escucha correctamente? Sí, profe, se escucha bien. ¿Se escucha de lujo? Eso es todo. Dale, pues se escucha muy bien. Bueno, entonces vamos a hacer lo siguiente, ¿no? Nada más para hacer un tanto del recordatorio. Entonces tenemos la forma rectangular de un número complejo, ¿no? Entonces tenemos la forma, en este caso, es estándar, así se le llama, en este caso rectangular o también en este caso o estándar. Estándar. ¿Sí se alcanza a distinguir la tinta de color azul, ingenieros? ¿El tamaño de la letra es correcto? ¿O lo hago más grande, más chica? Ustedes, por favor, corríjanme. Así está bien. Entonces, si tenemos un número complejo que está en la forma rectangular o estándar, pues está representado por una parte real y luego acompañada de otra parte real, pero esa a su vez está multiplicada por la parte que, en este caso, de la unidad imaginaria, ¿no? Entonces, esa es la forma rectangular o estándar de un número. Y luego, en este caso, que se refiere a un número complejo, ¿no? Y luego viene la forma, en este caso, aunque no lo hemos visto todavía, pero la forma polar, en este caso, la forma rectangular, la forma, no es la polar, ya se me olvidó el nombre, ¿cómo creen? No puede ser. ¿Cómo la llamamos? ¿Forma polar? ¿Verdad? Forma polar. Sí, forma polar. Forma polar. ¿De quién? Pues de ese número complejo. Entonces la fórmula polar, recordamos que es el número, en este caso z, que corresponde al valor de r, que es la magnitud, que eso a su vez va a multiplicar al coseno de un ángulo, que es la parte real, más la parte, en este caso imaginaria, pero ahora utilizando las identidades trigonométricas. Que también la forma polar de ese número complejo se puede representar de la siguiente manera, ¿sí? Con la letra R, que es la magnitud, coma, y el ángulo. O en este caso, ¿cómo le llamamos? El argumento.
así es como se va a representar. De una otra forma más sencilla, en este caso, tenemos la forma polar que está aquí, y esta otra que estoy marcando con la tinta roja de este marcador. Y obviamente la forma rectangular o estándar de un número completo. ¿Sale? Entonces, para que vayan haciendo ahí sus... ¿Sí se alcanza a distinguir, ingeniero? Si no, ahorita tomo una captura de pantalla para que ustedes lo vayan representando, ¿no? Entonces, recordando que esta letra R se refiere a quién, a la magnitud, al módulo. En este caso viene siendo módulo, aquí lo voy a escribir, es módulo. También se le conoce como longitud. También se le conoce, aparte de longitud, le llamamos ¿qué? Valor absoluto. Bueno, también es una manera, módulo, longitud, o también se le conoce como magnitud. En este caso, a la letra R, que es la que nos está representando la forma polar. Y en el caso de ese ángulo que le llamamos teta, viene siendo el argumento. ¿Ok? A eso se refiere. Entonces son las partes con las cuales está constituida ese número en forma, representado en su forma polar. Y acá tenemos las partes reales, la parte real y la unidad imaginaria que multiplica a esa parte imaginaria de ese número que está representado de la forma rectangular o estándar. ¿Alguna pregunta, algún comentario, ingenieros, hasta el momento? Entonces, esto es lo que hemos visto durante la semana pasada y durante esa semana que tenemos prácticamente días de clase, ¿no? ¿Ok? Bueno, entonces vamos a hacer un ejercicio, y ese ejercicio, pues vamos a resolver el siguiente ejemplo, ¿no? Entonces tengo el número complejo Z, en este caso Z, y ese número Z es prácticamente, bueno, tenemos varias opciones. Vamos a hacer la del inciso B, que es 2 más 13, ¿ok? ¿Sí se alcanza a distinguir la tinta de color negro, ingenieros? Esta que aparece aquí en el pizarrón. Sí, profe. Sí. Ok, perfecto. Entonces, ¿qué vamos a empezar a hacer ahora? Bueno, entonces debemos recordar, ¿sí? Podemos graficar este número, esa es una de las, sería alguna de las opciones que podemos realizar prácticamente. Entonces, bueno, voy a graficarlo, aunque el color de esta tinta, me imagino que lo ven un tantito muy claro, ¿verdad? ¿O sí se ve, sí se distingue la tinta de color azul? ¿Ingenieros? Muy clarito, ¿verdad? Bueno, ok. Entonces tengo el número, en este caso el plano complejo, la parte real y la parte imaginaria, ¿no? Entonces, pues voy a graficar ese número, y ese número, en la forma gráfica que voy a hacer, me va a indicar en qué cuadrante se ubica, dónde se encuentra, pero de acuerdo a los signos, se encuentra directamente en el primer cuadrante. Ahorita hacemos otro que sea en otro cuadrante, ¿no? Entonces, voy a graficarlo, me queda 2 unidades en el plano vertical, no, perdón, horizontal, o el eje de las X, que es el plano real. En el caso del plano imaginario, que viene siendo también el eje de las Y, me queda 3 unidades, 1, 2, 3 unidades. Unimos esos puntos, ¿verdad? Y queda ubicado en este punto de color negro que tiene un tanto de rojo, ¿no? Ok. Entonces ahí tenemos nuestro punto o par ordenado, o nuestra coordenada, que corresponde en este caso a 2 unidades, 3 que corresponde al plano imaginario. 2 de la parte real y 3 de la parte imaginaria. Entonces, del origen hacia donde se encuentra ese par ordenado, trazo una línea, en este caso como si fuera un vector, y de esa manera estoy indicando que, en este caso, la posición que tiene del origen hacia un determinado punto. Entonces, esa es la representación gráfica de ¿quién? De ese número complejo en el plano complejo. Pero como estamos hablando de un módulo, de una longitud, o en este caso una magnitud, que es el valor de R, es lo que necesito encontrar. Entonces, a este dato, a este valor, a este vectorcito, en este caso le voy a llamar la letra R. Y R, pues es lo que voy a encontrar ahorita, es la longitud, o módulo, o en este caso valor absoluto, de ese número complejo. Entonces, para ello, lo que voy a hacer de ese número complejo, convertirlo a su forma polar. De tal manera que necesito conocer la magnitud, que es el valor de R, y el argumento, que viene siendo el ángulo. Para ello tengo que echar mano de ¿quién? De las identidades trigonométricas. Entonces, sabemos que este dato que está aquí, esto, corresponde a ¿quién? Corresponde al valor de A, que es igual a ¿qué? A 2 unidades.
Y esta longitud corresponde a 3 unidades, que es igual en este caso a B, ¿ok? Entonces, ¿dónde voy a encontrar el ángulo? Bueno, pues prácticamente el ángulo va a ser, en este caso, de donde comienzan desde un punto determinado de ese vector, de esta representación, voy a indicar un ángulo con respecto al plano horizontal. Normalmente siempre se toma la referencia contra el plano, en este caso horizontal positivo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Bueno, pues aplicar algunas identidades trigonométricas para resolver, en este caso, ese número complejo representado en su forma polar. ¿De acuerdo? ¿Sí se alcanza a distinguir esta imagen, ingenieros? ¿Alguna duda, alguna pregunta hasta el momento? ¿Algún comentario? ¿Ustedes me indican? Por favor, ingenieros. Si Sí, no le puedo sí, tomar sí. si no le puedo tomar una captura de pantalla, si así me lo permiten, de mi celular y se los comparto. Ustedes me Sí, dicen. profe, por favor. Ok, entonces permítanme, déjenme. Pero si quiere cuando termine, ¿Ah, sí? bueno, o sea, Ok. no sé si vaya a poner más en el Sí, pizarrón. sí, de hecho vamos a resolver el ejercicio. Sí, para que no tome tantas fotos, no se preocupe. Ok, bueno, por eso también igual. No se preocupe, no cuestan mucho. Bueno, entonces vamos a resolver el ejercicio, ¿no? Ok. Entonces, para las identidades trigonométricas, si yo deseo sacar el seno de ese ángulo, entonces recordando las entidades, el seno de ese ángulo, que se llama teta, el seno es cateto opuesto entre la hipotenusa. Entonces, el cateto opuesto viene siendo B entre la hipotenusa, que es R. ¿Vale? De esa manera, de esa forma, estoy aplicando la entidad trigonométrica de quién, del seno. Si deseo aplicar la identidad trigonométrica del coseno, entonces el coseno de ese ángulo que le llamé teta, coseno es cateto adyacente entre hipotenusa. O sea, esto es igual a tener A entre, en este caso, R, que es la hipotenusa. Pero si observan, la forma polar que estoy representándola aquí, en este caso aquí, con mi mano, entonces me dice que debo de tener el coseno de teta y el seno de teta despejados. Pero si observan, están multiplicados ¿por quién? Por la longitud de ese vector. En este caso aquí hizo un pequeño despeje, ¿no? Pero si se fijan, tengo el valor de A y el valor de B, que son parte de ese número complejo en su forma rectangular estándar. Entonces, aquí lo que voy a hacer es despejar, en este caso, voy a dejar solito el valor de B, igualmente el valor de, en este caso, de A. Entonces, despejando, como R está dividiendo, va a pasar multiplicando y me queda R seno de ese ángulo, que es igual en este caso a B. Así nos quedaría, ¿no? Y luego, el coseno de teta, en este caso quiero solita A, pues está dividiendo, va a pasar multiplicando R, coseno de ese ángulo, que corresponde, ¿quién? A ese valor de A. Y en este caso ya lo conocemos, que es igual a 2 unidades. Podemos hacer eso, ¿no? O si no, simplemente podemos dejar la identidad tal como aparece, ¿no? Pero lo que se pretende es llegar a obtener el coseno de ese ángulo. O sea, ¿cuánto vale ese ángulo? O prácticamente, de otra forma lo podemos sustituir, ¿no? Ahorita lo vamos a encontrar. También nos falta obtener otra identidad, que es la tangente. Entonces, la tangente de ese ángulo, en este caso de ese ángulo que llamado teta, es igual, en este caso, a cateto opuesto entre cateto adyacente. O sea, va a ser, en este caso, B entre quién, entre A. Como ya conocemos esos valores, en este caso sabemos que A vale 2 y B vale 3, entonces puedo despejar. ¿De dónde despejo el ángulo teta? Porque ese dato no lo conozco. Es el argumento. Entonces el argumento, de una u otra forma, si yo despejo el ángulo teta, me va a quedar la tangente a la menos 1, o sea, tangente a la menos 1 de dividir, en este caso, B entre A. Que en pocas palabras va a ser la tangente a la menos 1, ¿de quién? ¿Cuánto vale B? Vale 3 unidades, ¿y cuánto vale A? 2 unidades. Entonces, aquí el ángulo que voy a obtener es la tangente inversa de, en este caso, de 3 entre 2. Si alguien es tan amable de podernos proporcionar ese dato, se lo voy a agradecer mucho, ingenieros. Creo que 56.30. A ver, chéquenlo. Chequen en su calculadora que no estén en radianes. Es correcto, profe. Debe estar en grados, ¿cuánto? ¿50 y qué? ¿50 y cuánto, ingenieros? 56.30. 56.30 grados. También podemos utilizarlo en radianes, ¿no? Pero en este momento vamos a utilizar, en este caso, los grados. Bueno, entonces ya encontramos el argumento.
que eso de una u otra manera nos va a permitir encontrar la fórmula que nosotros necesitamos o convertir ese número de forma rectangular, convertirlo en forma, en este caso, polar. Entonces, para ello ya encontramos su determinado ángulo. Entonces, de aquí, ya sea de algunas de esas identidades, podemos encontrar el valor de R, ¿no? Podemos utilizar cualquiera de las identidades, ya sea la del seno o sea la del coseno, para encontrar el valor de R. ¿Y cómo podemos obtener el valor de R? ¿Se acuerdan de las fórmulas que vimos la clase pasada? ¿Cómo obteníamos el valor de R? La raíz cuadrada de a cuadrada más b cuadrada. Entonces me queda que R va a ser igual a la raíz cuadrada. ¿Cuánto vale A? En este caso, 2 unidades elevada al cuadrado, más B, que vale 3 unidades elevadas al cuadrado. De tal manera que el valor de R va a ser igual a la raíz de 2 por 2, 4, más 3 por 3, 9. Entonces va a ser la raíz de ¿qué? De 12 unidades. ¿Sí? Ah, no es cierto, 13 unidades. Si no me equivoco, ahí está. Entonces ya encontramos la magnitud de R. ¿Sí, ingenieros? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, ya teniendo esto, entonces ¿a qué vamos a proceder? Pues a escribir la fórmula, a forma, ¿no? De ese número complejo. Prácticamente ya está. Ya lo tenemos resuelto, ¿no? Entonces vamos a representar ahora ese número en forma rectangular a forma polar. ¿Y cómo? Pues sustituyendo lo que ya conocemos. Entonces, tu forma polar, en este caso de ese número complejo, corresponde, ¿cuánto vale la magnitud? Raíz de 13. Eso que va a multiplicar, ¿a quién? Al coseno de un ángulo. Coseno de un ángulo que en este caso corresponde a 56.30 grados. Más la parte imaginaria, que corresponde a la identidad del seno, que en este caso equivale a 56.30 grados. Y aquí se cierra prácticamente ese número complejo, ahora representado en su forma polar. Pues prácticamente ese es el ejercicio. Así de sencillo, creo yo, ¿verdad? Pero igual a lo mejor a alguien se le hace muy complicado. ¿Qué opinan, ingenieros? ¿Está difícil? ¿Está fácil? Ok. ¿Alguna pregunta, algún comentario? ¿No? Todo bien, profe. Ok, vamos a hacer otro ejemplo. En este caso le voy a llamar el número Z, índice 1, que va a ser igual a una unidad menos I. Ese es nuestro número complejo, representado en forma rectangular o estándar. Entonces, para ello, pues tenemos que obtener, como les comentaba, su módulo o hacer su representación gráfica, que eso nos va a dar una ubicación de dónde se encuentra ubicado ese número complejo. Pero por lo que podemos ver, creo que se va a encontrar en la parte inferior, ¿no? O sea, aquí nos va a quedar primero, segundo, probablemente en el cuarto cuadrante, ¿no? Pero vamos a graficarlo. Vamos a graficarlo. Aquí lo grafico. Entonces me queda la parte real, y la parte imaginaria. Flechita. Entonces me dice que es una unidad en el plano, real, 1 positivo, pero recuerden que aquí, aunque esté la unidad imaginaria, hay un 1, pero damos por hecho, ¿no? Entonces me corresponde a un 1 aquí. Entonces, pero es negativo en el plano. Lo voy a hacer un poco más grande para que se vea esto, entonces lo voy a representar aquí y lo voy a representar acá. Voy a quitar esta imagen que está aquí. Esta imagen. Y entonces me queda de esta forma. Así. ¿Ok? Entonces lo que voy a hacer, como el caso anterior, pues voy a unir esos puntos. ¿Sí? Voy a unir esos puntos de esta forma. Y entonces aquí ya tengo ubicado el punto o la coordenada que corresponde a 1, menos 1. ¿Sí? Y ahora voy a trazar, en este caso, ¿quién? Pues el vector que va desde el origen hacia esa punta
a esa unión de esos dos puntos, ¿no? Entonces aquí trazo mi pequeño vector, el cual tiene una respectiva R, ¿no? Y a su vez, pues está constituido de una unidad, esto es A, que es igual a la unidad, y luego en el caso de B, que es igual a menos 1. La forma, en este caso B, que es igual a menos 1. Así. Entonces ahí tenemos parte de eso, ¿no? Pero el ángulo, ¿cuál va a ser? ¿Cuál va a ser su ángulo como tal? Entonces, como podemos observar, normalmente el ángulo se toma del plano horizontal y se hace girar en sentido de las manecillas de reloj. Y me quedaría de esta forma. Este sería el ángulo teta. O también podemos encontrar este otro, que sería otra opción, ¿no? Pero normalmente se toma de esa forma, ¿no? En el sentido que es en contra de las manecillas de reloj, vamos a encontrar este ángulo. Pero ahorita lo podemos obtener de acuerdo a los datos que hemos obtenido anteriormente, ¿no? Entonces, si sacamos la magnitud, ¿a qué va a ser igual la magnitud? En este caso, resolviendo el ejercicio, entonces me queda que la magnitud de ese vector es R, es la raíz cuadrada de la unidad elevado al cuadrado más menos la unidad elevada al cuadrado. De tal manera que R, la magnitud de R es igual a ¿qué? A la raíz de 2 unidades. Entonces ya conocemos la magnitud, ¿sí? ¿Alguna pregunta, ingenieros? Todo bien, profe. No, profe. Sí, está muy entendible, ¿no? Es muy claro. Bueno, entonces, ¿cómo voy a obtener ahora el argumento? Entonces, el argumento, utilizamos las identidades trigonométricas de la tangente. Entonces, la tangente de un ángulo de este viene siendo cateto opuesto entre cateto adyacente, ¿no? Si yo me posicionara aquí es cateto opuesto entre cateto adyacente, que de hecho aquí lo podemos observar. ¿Vale? Entonces, ¿cuál sería ese resultado de ese argumento? A ver, ingenieros. Que de hecho debe ser un número negativo, ¿no? Menos Menos 40. 45. Menos 45. Menos 45. Entonces, eso fue al dividir, en este caso, menos 1 entre 1, ¿verdad? Menos 1 entre 1, que prácticamente es que la unidad. Entonces, aquí nos queda que la tangente inversa de la tangente de ¿quién? De menos 1. Aquí es menos 1. Menos 1. De menos 1. Entonces, les dice que es igual a ¿cuánto? A menos 45 grados. Pero en realidad serían 315, ¿no, profe? En realidad serían 315. Que los 45 grados, pues prácticamente es esta. Es este pedacito que nos está proporcionando aquí. Que también es válido, ¿no? Entonces aquí podemos utilizar los ¿qué? ¿300 qué? 315. 315 grados. ¿Ok? ¿Sale? Entonces ahí tenemos ese dato, ¿no? Bueno, claro, no es lo mismo, ¿eh? Que quede bien claro, no es lo mismo, pero es una relación. ¿Vale? No, este es el mismo valor. Entonces ya sustituyendo en nuestra fórmula, que corresponde a la forma polar, el resultado nos va a quedar de la siguiente forma. En este caso le llamé z subíndice 1, entonces el cual es igual, en este caso el argumento, perdón, el módulo o la longitud de ese vector corresponde a la raíz de 2 unidades, esto dividido multiplicado por el coseno de ¿quién? Podemos utilizar los menos 45 grados o los 315 grados. Las dos opciones son válidas. En este caso voy a utilizar 315 grados más y por el seno de 315 grados. De esa manera, entonces acabamos de obtener en este caso la representación de un número complejo en forma rectangular a su forma polar. ¿Sale? Déjenme tomar una captura de imagen, ¿les parece? Para que puedan, si tienen dificultad con su computadora o se pixelea un tanto la imagen, pues ahorita se las envío, ingenieros. Permítanme. Álgebra lineal, álgebra lineal, álgebra lineal. Aquí está.
A ver, ingenieros, ya la compartí. Por favor, me corrigen si se ve bien, si son tan amables. Aunque le tienen que hacer un pequeño zoom para que se vea un poco mejor. Pero ahí está, creo que está muy claro. Profe, entonces dijo que si hubiéramos utilizado el menos 45 también era una forma correcta de expresarlo. Así es, también es correcto, sí. Sí, lo que sucede es que ese menos 45 es cuando tomamos el ángulo, déjenme utilizar otro color, el negro. Es cuando se usa este ángulo. Entonces, normalmente la convención es en sentido en contra de las manecillas del reloj. Entonces, como ese sea este ángulo, este pedacito, espero que se alcance a ver que estoy marcando de tinta de color negro. Así como lo podemos observar aquí. Entonces, este ángulo viene siendo los menos 45 grados. Así es acá. ¿Sí? Pero en realidad el que estamos solicitando viene siendo los 315, que viene siendo nomás la diferencia. Entonces, ahí sería, pues prácticamente lo que estamos obteniendo, pues básicamente es eso, ¿no? Dividir, en este caso, estos dos valores de menos 1 y 1, y a final de cuentas me queda menos, que es un ángulo negativo. Entonces, pero la representación como tal, si se fijan, por eso hago la representación gráfica, porque tenemos primero, segundo, tercero y cuarto cuadrante. Desde aquí, desde que tenemos la representación de ese número complejo en su forma rectangular, y nos indica que los ángulos, o más bien una parte es imaginaria, que en este caso corresponde al número complejo, el teto del número complejo tiene un número negativo. Entonces observamos que en el primer cuadrante es positivo, positivo, negativo, y en este caso, aquí los dos son positivos, positivo, negativo, negativos, y uno positivo y otro negativo, me refiero a los planos. Entonces es por ello que va a caer en el cuarto cuadrante. Y este ángulo, pues obviamente que aquí es negativo, si observan, va a ser siempre negativo. Entonces es por ello que nos está indicando este ángulo que está aquí, que en realidad el otro es 315 grados como tal. Pero las dos opciones son válidas. Incluso aquí alguien pudo haber puesto coseno de menos 45 grados más y seno de, en este caso, menos 45 grados. Cerramos las llaves, hice raíz de 2. Entonces, las dos opciones son válidas. Si alguien desea hacer alguna pregunta. Yo, Sí, adelante. ¿sabe que en el primer ejercicio primero sacó el ángulo del ejercicio? Sí. Y sacó el valor de R. Ajá. Y en el otro lo hizo al revés, o sea, no altera, o sea, si sacamos primero el ángulo y después el R, no altera, ¿verdad? No, Tampoco. no, para nada, no, simplemente lo que hice fue, lo que pasa es que, bueno, te voy a ser sincero, es que a veces, o a mí también me ha pasado, que estamos acostumbrados a hacer las cosas un tanto mecánicas, entonces no necesariamente hay que hacerlo de esa forma, a veces también hay que utilizar de otra forma, para llegar al resultado, pero en este caso, si te fijas, aquí como tienes toda la razón, primero empecé con la magnitud o la longitud del valor de R, en este caso, y acá empecé al revés. Representé las identidades trigonométricas y llegué a la tangente. Entonces, pero bueno, es válido, las dos opciones son válidas, pero sí hay que tratarlo de no serlo mecánico, ¿verdad? Sí, porque a lo mejor alguien dice, bueno, ya conoce, o ya por la experiencia dice, voy a encontrar el argumento. Entonces, se va directamente al argumento, sin necesidad de graficar, porque si te fijas también, la parte primera que hemos hecho, la gráfica, a mí me permite identificar en qué cuadrante se encuentra ese número, que ese es lo que normalmente he hecho casi al principio, si te fijas. Primero grafico y ya después hago todo lo demás. ¿Sí? Pero bueno, eso ya se va adquiriendo con la experiencia. Pero no necesariamente es un patrón, ¿no? O sea, es algo mecánico, ¿no? Para nada, ¿no? Pero sí, gracias por tu pregunta, por tu comentario, me parece muy, muy útil también, ¿no? Bueno. ¿Algún otro comentario, ingenieros? Como ven, está muy difícil o muy, muy fácil lo que ondas. Está fácil, profe. Y es sencillo.
No son cosas de otro mundo. Y si fueran, pues las aprenderíamos. Sí, nosotros como seres humanos, todos tenemos la capacidad de adaptarnos a todo. Sí les compartí la imagen, ¿verdad? Completa, ¿no? ¿Verdad? ¿O sí? Creo que sí, así está. Ujú. Sí, así les compartí. Ok. Entonces, vamos a hacer otro ejercicio, ingenieros. ¿Cómo ven? Sí, pues con esto están. Sí, es muy elemental. La verdad es muy, muy sencillo. No son cosas como dice la palabra, no son de otro mundo. Bueno, ¿y qué pasaría? ¿Qué pasaría ahora si, por ejemplo, ustedes creen que llegaríamos al mismo número? O sea, la representación de ese número complejo en su forma rectangular viene siendo ahora de su forma polar. Pero, ¿qué pasaría si alguien dice, bueno, oiga, profe, y si yo multiplico el coseno de 56.30, saco su valor numérico y lo multiplico por la raíz de 13, ¿será igual a 2? O el seno de 56.30 grados lo multiplico por la raíz de 13, ¿será igual a 3? ¿Sí? O también surge la otra pregunta, el coseno de 315 grados multiplicado por la raíz de 2, ¿será igual a 1? O el seno de 315 grados multiplicado por la raíz de 2, ¿será igual a -1? A ver, inténtelo por favor, ingenieros, vamos a ver qué sucede, ¿no? Sí, es igual, profe, ya lo ¿Sí? checo. Ok, más que excelente. Entonces, si es igual, pues ya está su representación de esa manera, ¿no? Entonces, ese es lo único que estamos haciendo, realizando una representación de ese número, en ese complejo, número complejo, en la forma que hemos mencionado, rectangular o estándar, lo estamos convirtiendo en su forma polar. ¿Ok? Bueno, entonces ya les compartí la imagen. ¿Hay alguna duda respecto a la imagen, ingenieros? ¿Sí salió muy bien? Bueno, claro, falté yo, ¿verdad? Pero bueno, eso es lo de menos. Sí, profe, sí se ve bien, gracias. Pues. Bueno, entonces continuamos. Entonces, existe también la representación, en la forma exponencial de ese número complejo. Esa forma exponencial, de una u otra manera, pues es muy sencilla. No es cosa del otro mundo. Entonces, basado en lo anterior que hemos presentado, entonces la representación en forma exponencial es desde la siguiente manera. Bueno, voy a borrar esta parte de aquí, quiero dejar esto. Sí voy a borrar. ¿Sí puedo borrar, verdad, ingenieros? Sí, profe. Ok. Bueno, entonces, ya borrando esto, entonces la representación en su forma exponencial, forma rectangular, forma polar, vamos a utilizar el color negro. Forma exponencial. Forma exponencial. Entonces la forma exponencial tiene que ver con un teorema o con la entidad de Euler, o también llamado Euler. Entonces, de tal manera que su representación de ese número complejo, en este caso le estamos llamando Z, así Z tal cual, Z, es igual a tener R, que es el argumento, multiplicado por E, que es el parte de ese exponencial, eso multiplicado por I, por el argumento. Espero que se alcance a distinguir. Déjenme la otra. Me queda así. Z es igual al argumento multiplicada por E, que es el exponencial, eso elevado a la I,
entre teta. Entonces ya conocemos que prácticamente esto es en este caso es la longitud, también llamado módulo, de este caso que es R. Y aquí pues obviamente esto ya lo conocemos, que se refiere que viene siendo el argumento. Esta es la unidad imaginaria y ahora lo que está representado de manera ahora nueva, que es la parte de la forma exponencial. Entonces los resultados que anteriormente hemos obtenido, bueno, ya borré el ejercicio, bueno, está ahí en la parte de arriba. Entonces si en un momento me dice, quiero que representen ese número en su forma exponencial, los ejercicios que hemos hecho, entonces el primero de ellos, que ya lo borré, en este va a ser el resultado z, es igual a la raíz cuadrada de 13 unidades, en este caso e elevado a la parte imaginaria, en este caso el argumento corresponde a 56.30 grados. Esa sería la representación del primer ejercicio. En el caso del ejercicio que resolvimos en la parte derecha del pintarrón, voy a escribirlo de color azul, le llamamos z subíndice 1, que es parte de ese número complejo, entonces corresponde a la magnitud o longitud, corresponde a la raíz de 2, que está aquí. Eso, de acuerdo a la forma exponencial o a la identidad de Euler, que ahorita vamos a verlo, me queda ahí la parte imaginaria. Déjenme utilizar otro marcador, creo que este ya está un poco más, se está desgastando el color de la tinta, se está acabando, entonces me queda que es z subíndice 1, corresponde a la raíz de 2, como parte de su magnitud, longitud, ¿verdad? De ese número complejo, eso elevado a la i, que corresponde ahora a su argumento, que pueden ser 315 grados o menos 45 grados. Vamos a poner 315 grados. Entonces ya tenemos ahora la representación. Ya conocemos tres tipos de representaciones. La forma rectangular estándar, la forma polar y ahora la forma exponencial. Que es la que acabo de representar ahí en medio del pintarrón, ¿no? Y ahí existe una identidad, que la voy a escribir del lado derecho del pintarrón. Se le conoce como identidad de Euler. Y esa identidad, pues bueno, ya la conocen, ¿no? No es, bueno, a lo mejor ya la han escuchado, pero tal vez no la hayan aplicado como tal. No es necesario hacer ninguna operaciones con ella. Simplemente es como indicando que existe esa identidad de Euler. Y eso tiene que ver con la representación en forma exponencial de ese número complejo. Entonces aquí le voy a escribir identidad. En este caso de Euler. Pero ya he escuchado algunos videos que le dicen Euler, ¿no? Esa es la pronunciación. Creo que probablemente en alemán de ese apellido, ¿no? Bueno, entonces la identidad de Euler es e elevado a la i teta de ese ángulo, de argumento, que es igual al coseno de ese ángulo más la parte imaginaria multiplicada por la identidad del seno, que en este caso. Luego tenemos cuando en este caso el número o la raíz sea negativa, como está sucediendo aquí, la diferencia es el signo menos, entonces corresponde al coseno de ese argumento negativo a la parte imaginaria por ese valor negativo. ¿Ok? Entonces a esa se le conoce como la identidad de Euler, que tiene mucha relación, como ustedes pueden ver, con la obtención de la forma exponencial de ese número complejo. ¿Ok? Creo en... Y bueno, ya conociendo esa identidad, podemos también hacer la representación de un número complejo, que en este caso le voy a llamar z subíndice, en este caso 2, el cual va a ser igual a tener 6 unidades como parte de esa longitud de ese vector, eso elevado a la 4, en este caso pi tercios, multiplicados por i. Entonces, si yo lo quiero representar ese número en su forma rectangular o en su forma polar,
pues prácticamente ya lo tenemos, no tenemos que hacer muchas cosas. Entonces, si lo vamos a representar en la forma polar, en su forma polar, ¿qué tengo que hacer? Pues bueno, tengo ese número complejo, z subíndice 2, conozco que la longitud vale 6 unidades, eso multiplicado por el coseno, ¿sí? ¿De qué ángulo? De 4 tercios de pi, más, en este caso, la unidad imaginaria, ¿sí? Eso multiplicado por el seno, ¿de quién? De 4 tercios de pi. ¿Sale? Entonces, eso viene siendo ahora la representación de ese número en forma exponencial, ahora en polar. Y de polar también la podemos convertir en rectangular. ¿Vale? Pues eso es lo que estamos viendo con estas diferentes formas en las cuales podemos representar un número complejo. En su forma polar, rectangular estándar, en forma polar y en su forma exponencial. Ti, tiri, ti. Ti, tiri, ti. Tin, tin. ¿Qué les parece, ¿Cree que ingeniero? le puedo tomar foto, por favor? Ya me cansé de tomar fotos. No, ya mucho. Sí, ahorita le tomo fotos. Con todo gusto, ingenieros. Con todo gusto servirles. Un placer servirles, ingenieros. Entonces, estamos en álgebra lineal. Vamos a tomar la respectiva imagen. Listo. Ya la compartí en el grupo de WhatsApp. Entonces, ¿cómo se sienten, ingenieros? Bien, todo claro. Bien, Bastante. profe. Ok. Muy bonito, entonces. Pues se les ha hecho difícil. Pues creo que no es difícil, ¿verdad? ¿O sí? ¿O sí es difícil, ingenieros? No, profe, está sencillo. Sí. Muy bien, entonces vamos a pasar a hacer a otra representación de esos números complejos, ¿no? Permítame nada más checar aquí. ¿Ya desayunaron? No, profe, que nos va a invitar. Híjole, pues quisiera invitarlos, pero solo que se vengan acá al TEC. ¿Cómo ven? Pero pues no nos van a dejar entrar. Ya habrá tiempo, hombre, van a ver. Después nos ponemos de acuerdo a ver qué desayunamos. Bueno, los que puedan venir también, ¿verdad? Porque recuerden que también no todos todavía ahorita no, por las cuestiones que estamos manejando no nos permite, pero sí hay oportunidad de que ya nos veamos en el salón, pues ya ahí compramos algo. Ya no lo compartimos, ¿verdad? Bueno, entonces, pues bueno, ya tienen parte de estas diferentes formas que hasta el momento hemos estado observando. Bueno, ahora vamos a ver, dentro de la parte relacionada a estos representaciones de esos números complejos, ahora existen, le llaman aquí producto, realizan algunas operaciones con esos números complejos. Y por ejemplo, viene aquí el producto o cociente de dos números complejos. Eso es lo que vamos a ver en un ratito más, ¿no? Entonces, para ello, cuando tengamos ese producto, vamos a hacer las siguientes operaciones. Vamos a escribirlas. Entonces voy a borrar la parte izquierda del pizarrón y ahí haré mención de esas respectivas operaciones, ¿no? Entonces vamos a borrar esto. Creo en mí.
Entonces le vamos a llamar producto. Imagínense que la clase fuera cantada. Producto y cociente. Eso es todo, ¿no? Mira nomás. Y cociente de dos números complejos. Quien que viera. Ahí está. Sale producto y cociente de dos números complejos. Entonces, para ello, bueno, debo hacer mención. Este producto y este cociente de esos dos números complejos, lo vamos a hacer en forma polar, que quede bien claro, ¿no? Entonces, aquí le voy a indicar en forma polar. Aquí vamos a ponerle en su forma polar. Así lo vamos para que quede claro, ¿no? Porque también lo podemos hacer en la exponencial, también lo podemos hacer, que ya lo hicimos en la opción, en la otra que es la cartesiana, perdón, la estándar o rectangular. Entonces, pues aquí tenemos dos números, como ya lo indicamos, nada más para recordárselas. Bueno, recordarles los números, no recordárselas. Entonces tenemos esos dos números, que en este caso es el número complejo Z1, en este caso la magnitud, módulo o longitud R subíndice 1, eso a su vez que va a multiplicar a un coseno, que es parte de esa identidad, eso multiplicado por el ángulo que le vamos a llamar teta subíndice 1, más la parte imaginaria por el seno de ese argumento que va a ser también representado como teta subíndice 1. Luego tenemos otro número que se llama z subíndice 2, obviamente va a tener su argumento, perdón, su longitud, su módulo en R subíndice 2, y a su vez va a tener un argumento que se va a llamar teta subíndice 2, más i por el seno de quién, de teta subíndice 2. Entonces ya tenemos ahí esos datos, ¿no? Y ahora pues vamos a hacer la representación del producto de esos dos números, representados en su forma. Vamos a borrar esto. Entonces el producto, vamos a ponerlo de otro color. Voy a buscar el azul, para que se distinga el producto. Entonces el producto va a ser en este caso z subíndice 1 por z subíndice 2. Eso a su vez aquí va a ser igual. Entonces vamos a multiplicar en este caso, el producto va a ser argumento por argumento. ¿Okay? En este caso es R1 multiplicado por R subíndice 2. Así es como lo estamos haciendo, ¿no? Esa representación. Y luego, posteriormente, pues tenemos que hacer la multiplicación respectiva de los, en este caso, de los argumentos. Entonces abro mi llave, me queda coseno, en este caso de teta subíndice 1, en este caso más teta subíndice 2. Así. Y aquí cerramos. Luego me queda más, en este caso, la parte de imaginaria que tiene que ver con esa identidad, con la unidad imaginaria que es i. Entonces me va a quedar de igual forma el seno de esa identidad de teta subíndice 1, el argumento 1 más el argumento número 2. De esta manera, y aquí cerramos prácticamente esto que tenemos aquí. Entonces, de esa manera es como vamos a rezar el producto de dos números, en este caso, ¿ok? De dos números representados, dos complejos representados en su forma polar. Y en el caso del cociente o la división de estos dos números, vamos a poner aquí de color, un tantito vamos a marcar. Y ahora viene división o cociente. División o cociente. Ok, entonces me queda, en este caso va a ser z subíndice 1 entre z subíndice 2. Ahí está. Entonces, en el caso de los valores de R que corresponden al módulo
¿verdad? O la longitud lo vamos a dividir. En este caso es igual a tener R subíndice 1 entre R subíndice 2. Eso a su vez que va a multiplicar ahora en este caso las identidades viene siendo coseno, el coseno de ese ángulo, coseno, pero ahora la resta del ángulo del argumento 1 menos el argumento 2. Entonces aquí voy a borrar esta información. Esto más I por el seno, en este caso de la diferencia del argumento del primer número complejo menos el argumento del segundo número complejo. Y de esa manera me queda ese resultado. ¿Sale? Y ahí tenemos las dos fórmulas que nos van a servir para llevar a cabo el producto y la división de esos dos números complejos representados en su forma polar. ¿Listo, ingenieros? ¿Ya? Está muy difícil o muy fácil. Se ve fácil. Sí, la verdad sí, es muy sencillo, ¿eh? Pues vamos a hacer un ejercicio, ¿qué les parece? Para ir viendo esta información, ¿no? Vamos haciendo un ejercicio entonces, ¿no? Para ir practicando toda esta información. ¿Ok? Bueno, entonces el siguiente ejercicio corresponde de los siguientes datos. Déjenme ver, creo que aquí hay otros. Aquí tengo unos ejemplos. Bueno, aquí está. Sí, para no hacer el propuesto, ¿no? Ese no. Vamos a hacer otros que estén así, aquí que estén propuestos. Vamos a ver este. Ok, presión indicada. Perfecto. Bueno, entonces voy a borrar parte de esta parte bueno, la parte izquierda del pizarrón, y aquí vamos a hacer algunos ejercicios. Para no borrar las fórmulas, ¿no? Porque sí me interesa que tengan ahí pendiente. Ah, ¿sí le tomé copia a esto, ingenieros? ¿Sí le tomé imagen? ¿No, verdad? No. ¿No, verdad? ¿No le tomé captura de imagen? Ingeniero. Creo que no, profe. Híjole. A ver, déjenme volver a escribir. No pasa nada. Pero, profe, no le tomó, pero sí lo anoté. Si quiere, le tomo y se las mando.
Bueno, pues si no es mucha molestia, sí te lo voy a agradecer mucho porque se me olvidó, fíjense. Y ahorita les mando la parte de esos, del ejercicio que hagamos junto con lo que está aquí en el carro, ¿no? Bueno, haciendo el siguiente ejercicio, de una vez. Sí, por favor, si no lo pueden compartir a los demás ahí en el grupo, no estaría nada mal, ¿eh? Entonces déjenme, vamos a buscar. Entonces dice, realice las siguientes operaciones. Entonces me queda el siguiente número, 3 veces que multiplica, en este caso, el coseno de pi tercios. Vamos a escribir bien ese dato. Sí. En este caso, pi entre 3. Luego, más i por el seno, en este caso, de pi tercios. ¿Ok? Eso que va a multiplicar, déjenme entonces poner aquí un corchete cuadrado para que se haga la diferencia. Esto que multiplica a 4 unidades, que corresponde al coseno, en este caso de pi sextos, más i por el seno de pi sextos. ¿Ok? Entonces, ¿qué vamos a realizar? Bueno, nos pide que hagamos el producto. A ver, ingenieros, ¿cómo hacemos el producto? ¿Cómo haríamos el producto de este ejemplo, ingenieros? Es que no sé si... Por favor, indíquenme si se ven mis garabatos, porque creo que están muy juntos los números. Son pi tercios. En este caso, pi. Y pi sextos. Pues lo primero sería multiplicar 3 por 4. Así es, básicamente lo que tendremos que hacer para llevar a cabo esa operación, ¿no? Vamos a utilizar el color azul para resolverlo. Entonces el producto va a ser igual entonces a multiplicar 3 unidades por 4 que forman parte de los módulos, longitudes, que en este caso corresponde a 2 unidades. Luego abrimos los corchetes y de acuerdo a la operación tenemos que abrir coseno, y abrimos un paréntesis donde tenemos que hacer la diferencia o la suma, ¿no? Entre pi tercios más pi sextos. Así. Luego más, en este caso la parte o la unidad imaginaria multiplicada por la entidad del seno. ¿De quién? De pi sextos o de pi tercios más pi sextos. Bueno, está quedando. Entonces abro paréntesis que son pi tercios más pi sextos. Y ahí cerramos, ¿no? Ahí está. Y ahora pues resolvemos, ¿no? Prácticamente pues el argumento o la longitud, perdón, la longitud o módulo prácticamente va a ser el mismo. En el caso del coseno, me queda coseno. Hacemos la división, ¿verdad? Más bien la suma de esas dos fracciones y sacamos como factor común 18. De tal manera que aquí me va a quedar 6 unidades en pi más 3 unidades en pi. De esta forma. Más i por el seno, y de igual forma 18 unidades, entonces me queda 6pi más 3pi. De esta forma, cerramos el paréntesis. ¿Esto a qué va a ser igual? Entonces resolviendo me queda coseno, ¿de qué? En este caso son 9pi. 9pi entre 18 es igual, esto es igual a ¿qué? A 9 unidades. De igual manera, esto es igual a 9 unidades. Entonces, me quedan 9 18avos. Que eso equivale a tener, ¿qué? A pi medios. Entonces, son pi medios. Así. Más i por el seno de pi medios. Listo. Entonces, ese es el producto de dos números. Dos números complejos en su forma polar.
Ok. ¿Alguna pregunta, ingenieros? ¿Algún comentario? ¿Está muy difícil o muy fácil? ¿Está fácil? Sí, es muy sencillo, ¿no? Pero más adelante vamos a hacer más ejercicios, ¿no? Bueno, entonces ahora sí me permite, le voy a tomar una imagen, se las envío al grupo para que por favor ahí la tengan pendiente. Ahorita vamos a hacer otro ejercicio. Vale, ya la compartí al grupo, espero que se alcance a distinguir bien, se vean bien los datos que tenemos. ¿Cómo se sienten? ¿Cansados? ¿Agotados? ¿Cómo andan? Ya con hambre, profe. Sí, ya. Pues prácticamente ya, ¿no? Faltan 20 minutos. Pues si gustan, aquí dejamos la clase, ingenieros, y ya la siguiente sesión vemos la división o cociente. ¿Qué les parece para que igual vayan a probar algún alimento? ¿Qué les parece, ingenieros? Sí, ¿Parece bien? profe, sí, Sí, profe. profe, igualmente, usted también. Profe, gracias. Sí, entonces ya tomaron captura de los datos, ingenieros, ya tomaron la imagen y todo. Sí, profe. De todos modos se las mandé por el grupo de WhatsApp, para que por favor ahí estén al pendiente. ¿Sale? Bueno, sí, adelante, ingeniero Moisés. Iván. Profe, Adelante. disculpe la molestia, pero ahorita está revisando la tarea Ajá. y, bueno, se puede decir que en la parte 2 que dice obtenga la suma y diferencia de los números complejos dados, Sí. en el número 2 solo nos da un número. A ver, vamos a checar. Igual se me pasó. Sí, igualmente tal vez lo estoy apresurando mucho, pero solo No, por duda. no, está bien. A ver, número 2. La parte 2. Sí. A ver, dice obtenga la suma y la diferencia de los números complejos dados, ¿sí? Y en el número 2 solo nos da una Z. Ah, sí. Sí, ahí por ejemplo, me pasó. Sí, me faltó un número ahí. Sí, si quieren nada más hagan esas dos, la primera y la segunda, hagan la suma. El número 2, la primera y la tercera. Ahí me faltó un número. Sí, faltó un número. Ahí. Ok, Sí, profe. muchas gracias por tu comentario. Entonces, en el Por nada. ejercicio. Sí, gracias. Entonces, para que todos estén enterados, en la tarea que les acabo de enviar, el segundo ejercicio se refiere a la obtención de la suma y diferencia de dos números complejos. El problema número 2, ahí me faltó enviarles el otro número complejo para que puedan hacer ya sea la suma o la resta de esos dos números. Entonces, esa déjenla, por favor. Nada más háganla para el caso número 1 y para el caso número 3 que me faltó también de ponerle. Ok. Sale pues, ingenieros, entonces estamos en contacto. Muchas gracias. Y entonces nos vemos en la siguiente sesión. Por favor, ya viendo más temas de esto. ¿Sale? Bueno, provechito. Gracias, profe. Gracias, profe. Cuídense Hasta mucho. luego. Gracias. Que tenga buen día. Igualmente también ustedes, gracias. Cuídense, por favor. ¿Alguien me quiere hacer alguna pregunta? A ver, creo que sí. No. Adiós, profe. Ah, ok, sí. Yo tengo una pregunta, profe. Sí, adelante. Disculpe, a lo mejor lo mencionó, pero Sí. si el resumen lo vamos a hacer en la libreta, ¿tiene que llevar portada o ya nomás con poner? Pues prácticamente con tu nombre, ¿no? Sí, porque ya sé que en ese apartado donde lo vas a subir, pues es la actividad del resumen. Entonces, nada más con que incluyas tu nombre y bueno, si puedes la fecha, pues no está nada mal. Eso sería todo. Está bien, profe. Recuerdo que hay que convertirlo en formato PDF, ¿no? Sí, sí. ¿Vale? Sí, está bien, profe. Pues Muchas cuídate gracias. Nos mucho. vemos. Gracias a ti. Vamos a cerrar la grabación. Tan, 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 tan.